La crisis de Venezuela es una historia de cómo uno de los países más ricos del mundo, conocido como la perla de Sudamérica, se hundió en un abismo de pobreza y desesperación. ¿Cómo es posible que un país con las mayores reservas de petróleo del planeta enfrente una crisis humanitaria tan devastadora? En este video, desentrañaremos las causas profundas de esta crisis que ha transformado la vida de millones de venezolanos y comprenderemos por qué la historia parece repetirse una y otra vez. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir las claves que podrían marcar un cambio en el destino de Venezuela y sus habitantes. Y si te interesa entender cómo estas dinámicas afectan no solo a Venezuela sino al mundo entero, no olvides suscribirte para más contenido como este. Pasado próspero y riqueza natural. Venezuela no siempre fue un país sumido en la crisis y la pobreza. En sus tiempos de gloria fue considerada una de las economías más prometedoras del mundo y se la conocía como la perla de Sudamérica. Este apodo no era en vano. El país posee vastos recursos naturales que lo posicionaron como una potencia económica regional. Desde los tiempos coloniales, Venezuela fue una fuente importante de metales preciosos, cacao, tabaco y otros bienes altamente demandados en Europa. Sin embargo, fue el descubrimiento del petróleo a principios del siglo XX lo que transformó al país en un gigante económico. En poco tiempo, Venezuela se convirtió en uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo, llenando sus arcas con ingresos petroleros. Este auge económico, sin embargo, trajo consigo un problema que se convertiría en el talón de Aquiles del país: la dependencia extrema del petróleo. Al centrar toda su economía en este recurso, Venezuela dejó de lado la diversificación de su base económica. La agricultura, la industria manufacturera y otros sectores cruciales fueron desatendidos. Esta falta de diversificación hizo que la economía venezolana fuera extremadamente vulnerable a las fluctuaciones del mercado petrolero. Cuando los precios del petróleo caían, el país se encontraba en una situación precaria, sin otras fuentes de ingresos significativas que pudieran amortiguar el golpe. La riqueza que alguna vez pareció asegurar un futuro próspero para Venezuela, eventualmente se convirtió en la raíz de su inestabilidad económica crónica. Impacto del petróleo y la corrupción. El descubrimiento de petróleo trajo consigo no solo una bonanza económica, sino también un aumento de la corrupción que se enraizó profundamente en la estructura política y económica del país. A medida que el dinero del petróleo comenzó a fluir, se convirtió en una fuente de enriquecimiento ilícito para muchos políticos y empresarios. En lugar de utilizar estos recursos para mejorar las condiciones de vida de toda la población, los ingresos del petróleo se canalizaron hacia bolsillos privados, perpetuando la desigualdad social y económica. La corrupción se volvió sistémica y afectó a todos los niveles de gobierno. Políticos corruptos utilizaban los ingresos del petróleo para mantener su poder y privilegiar a una élite, dejando a las clases populares en la pobreza. Las inversiones en infraestructura, educación y servicios públicos fueron insuficientes o mal gestionadas, lo que impidió que los beneficios de la riqueza petrolera se distribuyeran de manera equitativa. La corrupción también minó la eficiencia de la industria petrolera misma, ya que las decisiones no se basaban en méritos o necesidades técnicas, sino en lealtades políticas. Esta situación empeoró las ya vulnerables bases económicas del país, exacerbando la crisis cuando las condiciones del mercado petrolero se deterioraron. La combinación de dependencia del petróleo y corrupción generó un ciclo vicioso que impidió el desarrollo sostenible de Venezuela. Cada vez que los precios del petróleo caían, el país se sumía en una nueva crisis, sin haber aprendido de las lecciones del pasado. La falta de una estrategia económica a largo plazo y la mala gestión de sus recursos naturales dejaron a Venezuela atrapada en una espiral descendente de pobreza y corrupción, una historia que se ha repetido a lo largo de las décadas. Esta es la razón por la que el país ha estado continuamente en crisis, con una economía que no ha podido romper su dependencia de un solo recurso y un sistema político que no ha logrado superar sus vicios internos. Antes de continuar, si te está gustando este video, no olvides dejar un like. Gobierno de Hugo Chávez. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998, lo hizo con un mensaje de esperanza y cambio. En Venezuela tiene su hora. Y es que llegó la hora del pueblo. Prometió una revolución social que buscaba una mejor distribución de la riqueza y la reducción de la pobreza. Con un carisma innegable y un discurso que apelaba a las necesidades de las clases más desfavorecidas, Chávez rápidamente ganó popularidad.
implementó una serie de programas sociales conocidos como misiones, que proporcionaron educación, salud y subsidios a los más necesitados. Estos programas mejoraron temporalmente la situación de muchos venezolanos y consolidaron el apoyo al gobierno chavista. Sin embargo, aunque los programas sociales ofrecieron alivio inmediato a una parte de la población, el gobierno de Chávez no enfrentó los problemas estructurales de la economía venezolana. La dependencia del petróleo continuó siendo el eje de la economía, y no se tomaron medidas significativas para diversificar la producción nacional. Además, Chávez nacionalizó numerosas industrias estratégicas, incluyendo la petrolera, con la intención de garantizar que los beneficios de estos sectores llegaran al pueblo. Pero esta nacionalización, acompañada de una gestión ineficiente y corrupta, llevó a una disminución en la producción y productividad. Los directivos fueron elegidos por su lealtad política en lugar de su competencia técnica, lo que afectó negativamente la eficiencia operativa. La falta de inversión en infraestructura y tecnología debilitó aún más la capacidad productiva del país. El crecimiento económico que Venezuela experimentó gracias a los altos precios del petróleo durante la primera década del siglo XXI no se tradujo en un desarrollo sostenible. Cuando los precios comenzaron a caer, la economía venezolana, ya frágil por su falta de diversificación y mala gestión, comenzó a tambalearse. Así, las políticas de Chávez, aunque bien intencionadas en el ámbito social, sembraron las semillas de una crisis económica aún más profunda, debido a la ausencia de reformas estructurales y la perpetuación de un sistema económico dependiente y mal gestionado. Colapso económico y crisis humanitaria. El legado de Hugo Chávez fue puesto a prueba con la llegada de Nicolás Maduro al poder tras la muerte de Chávez en 2013. Maduro heredó un país ya en dificultades económicas, pero la situación empeoró drásticamente bajo su mandato. La caída de los precios del petróleo golpeó con fuerza la economía venezolana, que seguía siendo altamente dependiente de este recurso. Sin las grandes ganancias del petróleo, el gobierno de Maduro se encontró con serias dificultades para financiar los programas sociales y el gasto público. En un intento por mantener su popularidad y evitar recortes drásticos, el gobierno optó por imprimir más dinero, lo que desencadenó una hiperinflación sin precedentes. Los precios comenzaron a subir a un ritmo incontrolable, erosionando el poder adquisitivo de los venezolanos. La hiperinflación, junto con la escasez de bienes básicos como alimentos y medicinas, llevó al país a una crisis humanitaria devastadora. Las largas colas para obtener productos esenciales se convirtieron en parte de la vida diaria, y la desesperación empujó a millones de venezolanos a abandonar el país en busca de mejores oportunidades en el extranjero. La crisis económica y humanitaria se vio agravada por la corrupción persistente y las malas decisiones políticas. El control de precios impuesto por el gobierno resultó en desabastecimiento, ya que las empresas no podían vender sus productos a los precios fijados sin incurrir en pérdidas. Oportunidades de recuperación. A pesar de los enormes desafíos que enfrenta, Venezuela tiene oportunidades reales de recuperación si se implementan las reformas adecuadas. En los últimos años, el gobierno ha iniciado ciertas reformas económicas, aunque de manera limitada y controlada. Estas incluyen la liberalización parcial del tipo de cambio y la flexibilización de algunos controles de precios y del comercio. Aunque aún insuficientes, estas medidas han comenzado a mostrar resultados positivos, ofreciendo un rayo de esperanza para la recuperación económica del país. Para aprovechar estas oportunidades, es crucial que Venezuela traiga inversión extranjera y mejore la gestión de sus vastos recursos, especialmente el petróleo. La potencial revitalización de la industria petrolera, si se gestiona de manera eficiente y transparente, podría ser un motor clave para el crecimiento económico. Además, una apertura hacia políticas que promuevan la diversificación económica y la innovación podrían ayudar a reducir la dependencia del país en un solo recurso. Con un gobierno que adopte medidas concretas para restablecer los derechos humanos y fortalecer las instituciones democráticas, Venezuela podría comenzar a resurgir de las cenizas de su prolongada crisis, construyendo un futuro más estable y próspero para su población. Entonces, con todo lo que hemos visto, ¿será posible que Venezuela logre resurgir de las cenizas y recuperar su antiguo esplendor? Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias relacionadas con este tema. Deja tus comentarios abajo para continuar la conversación. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros futuros contenidos. ¡Hasta la próxima!